Si el diablo pudiera mantener a la iglesia sin la conciencia clara y verdadera de las cosas espirituales, como lo ha tratado de hacer, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se convertiría en un patético murmullo y nuestra existencia como iglesia no tuviera mucho propósito. Pero al fin y al cabo el que vence siempre es Dios. El diablo no tiene más que tratar de jugar las pocas cartas que le quedan y tratar de entretener su vida y el tiempo que le queda. Pero tristemente, una y otra vez se le dice a la iglesia, a una iglesia inconsciente y tibia, que no sabe, no entiende, no discierne. La iglesia de la Odisea no solamente ya tenía una carga sobre su tibieza, ella se veía rica, se decía rica y que se había enriquecido. Y de ninguna cosa tenía necesidad. Y Dios le dice, no sabes, pero no sabes. Hay cosas que no sabes. No sabes que eres pobre, miserable, desnuda. Al buen Sansón pensó que toda la vida la iba a poder hacer y que de alguna manera se iba a seguir burlando de Dios, iba a salir con la suya, que siempre iba a vencer, otra vez ponerle los ojos morados a los filisteos. Otra vez, no entienden. Pero llegó el día cuando Dios le dijo, y no sabes que Jehová ya se había apartado de él. No sabía. Y hay cosas que voluntariamente, queridos hermanos, olvidamos. Por la falta de avivamiento, olvidamos las cosas más esenciales. Detrás de todo eso, evidentemente, está el engaño del diablo. Pero por la falta de avivamiento olvidamos las cosas más esenciales de nuestra vida cristiana. Nuestro caminar con Dios. Pensamos que la pudiéramos hacer sin Él y no sabemos que separados de Él absolutamente nada podemos hacer. Parece ser que hemos olvidado que hay un día en el cual nos vamos a presentar delante de Él y no sabemos que algunos se alejarán de Él avergonzados. Parece ser que hemos olvidado, queridos hermanos, que hay un día en el que Dios juzgará también a los inconversos. Y parece ser que no sabemos. Parece ser que no sabemos y como que ni quisiéramos saber. Pero hay un día. Hablamos de un cielo que es sumamente hermoso, no solamente por quien lo ha creado en todo este tiempo,
porque hasta el día de hoy está preparando morada para nosotros, sino por quien vive allí. Y hablamos de un cielo donde vamos a reposar y vamos a gozar la vida eterna. Pero como si no supiésemos que existe un infierno. Como si no supiésemos, queridos hermanos, que somos una familia y Dios nos ha dado familias y nos ha dado tantas oportunidades para alcanzarlos. Desde el momento en que usted fue salvo, Dios empezó a trabajar en los suyos, en su cónyuge, en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, porque Él no quería que usted llegara solo al cielo. Él no quería que usted llegara solo al cielo. Y entonces nos equipó, nos dio Biblia para conocer su voluntad, nos dio el poder de su palabra. Nos dejó pastor, nos dio iglesia donde el Señor nos da gracia a través de ella, madurez a través de la palabra del Señor, el amor los unos para con los otros, el trato, aprender a perdonar, aprender a servir, aprender a desarrollar los dones, la llenura del Espíritu Santo, para que esta iglesia haga la voluntad de Dios en ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y entre ellos, queridos hermanos, espero en Dios que consideres al menos los de tu propia casa. Al menos los de tu propia casa. Noé construyó un arca en el que ¿qué? En el que su casa se salvase. Al menos Noé tenía un claro entendimiento. Pero nosotros parece que no sabemos. No sabemos que el infierno es real. Y peor tantito, parece ser que ignoramos todo lo que Dios ha hecho ya para libertar a los nuestros de ese lugar. La palabra del Señor nos habla del infierno y nos dice claramente que el infierno es eterno. Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 14. Muévale las hojas a su Biblia. ¿Lo tiene por ahí? Leo en el versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice la palabra del Señor, hablando del infierno, nos hace entender que es un lugar que es eterno. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. Toda alma que va al infierno eterno, queridos hermanos, no cesará su tormento. Es eterno. 1,000 millones de años no es ni siquiera el comienzo de la eternidad. Dice la palabra del Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. De eterna perdición. Las personas cerca de usted, y espero en Dios que no sea su papi y su mami, las personas cercanas a nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, somos responsables a ellos. Somos responsables a un mundo que nos ha dejado, porque no, Dios no va a enviar un ángel para predicar el evangelio. No, Dios nos ha dejado a usted y a mí. Dios nos ha dejado a nosotros para llevar el precioso evangelio. Usted es los pies de Dios. Usted es la boca de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el clamor constante de un hombre consciente de la verdad que vive, de un cristianismo que lo ha impactado, de alguien que está convencido de que Dios le ha salvado del infierno y ahora por gracia va al cielo. Pero no, jamás de los que vamos al cielo, jamás queremos llegar solos. Antes quisiéramos llevar a alguien más, pero parece ser que no sabemos. Parece ser que no sabemos que el infierno es eterno. Jamás nadie va a poder salir de ahí.
jamás nadie tendrá una segunda oportunidad. Ojalá verdaderamente, ojalá que reencarnáramos en cucaracha. Ojalá que dejáramos de existir. Ojalá que anduviéramos penando como espíritus chocarreros. Ojalá que existiera un lugar donde el hombre purgara sus pecados, pero no de la manera que está establecido para con los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, para que eternamente el alma de ellos sea condenada. Como si el sacrificio de nuestro Señor no fuese importante para publicarse. Como si no supiéramos. No solamente es eterno. Dice la palabra del Señor que los que van al infierno van con la maldición de Dios. Apartaos de mí, malditos, dice Mateo capítulo 25, versículo 41, si mal no recuerdo. Apartaos de mí. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Aquella larga fila que estará frente al juicio divino en el día del gran trono blanco. Cada uno de ellos pasará frente a la presencia de Dios, y Dios dirá precisamente al que no conoció de Dios: apartaos de mí, malditos. Dios no solamente no conoce al inconverso. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos un montón de milagros. Y Dios les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. A sus ovejas llama por su nombre, pero en cuanto al inconverso, su nombre jamás estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero. No. Él no fue su padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y la palabra del Señor dice que les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Aquellos hombres irán precisamente con la maldición de Dios, y los ángeles los tomarán, y el lago de fuego abrirá su boca, mientras que aquellos hombres claman una oportunidad más, claman una misericordia, pero Dios jamás ha conocido a ellos, y no se van con la bendición de Dios, porque hubo un pueblo que se las privó. Estoy hablando de usted y de mí, que jamás tuvimos carga, que no nos interesamos en nuestra vida espiritual, que no quisimos hacer su voluntad. Nosotros, que éramos los responsables de llevarles el evangelio a ellos, no quisimos. No es que no sabíamos, no quisimos. ¿Hay algo peor? Claro que sí. No solamente el infierno es eterno, no solamente se van con la maldición de Dios, en llamas de fuego, dice su palabra, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Dice la palabra de Dios que es un lugar de tormento. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La palabra del Señor nos hace entender que ahí estaba Él con una carga. Desde el capítulo 15 está hablando del gozo que tiene el encontrar a la oveja perdida, el gozo que tiene al recibir la dracma que se había perdido, el gozo al recibir al hijo que muerto era, mas he aquí, ahora vive.
Y el Señor está hinchado en su corazón con el gozo de ver a un pecador volverse a Él. Y termina diciéndonos: había un hombre rico. Y no es una parábola. En una parábola no se mencionan nombres. En este relato se menciona a Abraham, a Moisés, a Lázaro y a los profetas. Esto no es una parábola. El Señor te está hablando de lo más real que alguien puede imaginar. Había un hombre rico que se vestía de lino y de púrpura cada día, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que estaba echado a la puerta de su casa, y venían los firulais de todos lados para lamerle precisamente las llagas que tenía en su cuerpo. De repente murieron ambos. Uno se halló en el infierno, no por ser rico, y otro se halló en el seno de Abraham, no por ser pobre. No, de repente abrió sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, el cual era el padre de la fe. El padre de la fe. Él estaba en el infierno por incrédulo, porque no había creído en el Dios que había creído Abraham. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y le dijo: Padre Abraham, porque usted es un ser tripartito, está constituido en espíritu, alma y cuerpo, y su espíritu regresa a Dios quien lo dio. Su cuerpo regresa al polvo como era, pero su alma es eterna. Su alma es usted. Así cual soy pastor y voy a tener la misma narizota. ¿Cómo te diré, hermano? Tal vez pudiéramos contratar por allá alguna cirugía para que te la hagan más chiquita, pero vas a tener la misma narizota. ¿Nos podremos reconocer? Sí, Señor. Sí. Dice la palabra de Dios que vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Tenía dedo, moja la punta de su dedo. Tenía lengua, y moja mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Todo el ser en su parte espiritual, su alma. Por eso decimos: vamos a ganar almas. Todo el ser de él, en su alma, estaba precisamente quemándose, atormentándose en el fuego eterno. Este hombre era un hombre moral, más moral que usted y que yo. Estoy seguro que si hubiese un mendigo a la puerta de nuestra casa y estuvieran 2 o 3 perros por ahí todo el día lamiéndole las llagas y el mal olor, y usted tuviera que salir de allí y dar un paso: a ver, dame chance, Lázaro, a ver, déjame, le brinco. Estoy seguro que bien llamaba a la policía o al ICE si era indocumentado. Órale, compadre, mire, hay aquí un tipo que de a tiro da muy mal aspecto en la casa, no nos deja ni salir de la puerta. Pero este hombre lo cuidaba y le alimentaba. No era cualquier hombre. Al parecer era un sacerdote. Se vestía de lino y de púrpura cada día. Esos eran los colores del sacerdocio. El sacerdocio habría de portar estos colores en su vestido, pero se ocupó precisamente en todo menos en Cristo. Y las llamas lo empezaron a consumir. Las llamas lo empezaron a tragar. Y al igual que la misma zarza no se consumía. Y aunque uno quisiera que ese castigo acabare, pero jamás acabará. No solamente ya carga sobre su conciencia una maldición del mismo Dios sobre su vida, sino un claro sentido de la eternidad. Jamás se acabará el tormento de las llamas, jamás. Ojalá y Dios quiera que no sea tu padre, que no sea tu madre, que por falta de avivamiento tus propios hijos estén allí.
tus propios hijos, Elí. Elí conocía claramente que sus hijos eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de la verdad. La palabra de Dios lo dice. Y él sabía claramente que sus hijos fornicarios hacían lo que se le pegaba a su regalada gana en la casa del Señor y menospreciaban los hombres las ofrendas de Dios, porque estos hombres hacían trizas la fe. Resulta que van a pelear contra los filisteos y los filisteos les dan una arrastrada a los hebreos, una arrastrada que ni sus padres lo reconocieron. Llegan escapando de la batalla donde había muerto Ofni y Finés, y llegan y le dicen a su papá: le dicen al sacerdote: Elí, ¿cómo te diré, Elí? Murieron tus hijos. Los dos. El pueblo acabó derrotado. No me digas eso. Y el arca se lo llevaron los filisteos. Y cuando escuchó que el arca lo habían llevado los filisteos, se fue hacia atrás y se desnucó. Y en el Hades vio de lejos a sus hijos. ¡Papá! Moja la punta de tu dedo en agua, papá, y refresca mi lengua, papá. Papá, el infierno era real, papá. Ojalá y no sean los de nuestra propia casa, porque esa apatía, esa falta de avivamiento, esa vida tan insensata, sin querer leer Biblia, sin querer orar, sin querer servir, como si no supiésemos, hermanos. Ni siquiera compasión por los de nuestra propia casa. ¿Habrá algo peor? Sí. Y todavía creo que hay algo peor. La conciencia. Se le dijo entonces al rico: acuérdate, porque en el infierno las personas se van a poder acordar. Se van a poder acordar que estuvieron en una campaña de avivamiento y que estabas aquí sentado, que tus papás o tu cónyuge batallaba para traerte, que había sido toda tu vida cristiana un ancla. Ándale, mi hijo, vente, vamos a la iglesia. Ándale, mi hija, ándale, mi amor, vente, por favor, vamos. Siempre con mala actitud. ¿En verdad eres salvo? ¿En verdad has nacido de nuevo? ¿Has sido bañado con su sangre? ¿Cristo es tu Salvador? Si no, hoy sé salvo. Hoy sé salvo. Porque quiero que entiendas, si tú estás aquí y no eres salvo, que vas a recibir mayor condenación que cualquiera que estará allí. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Por tanto, será más tolerable el castigo. Y ay de ti, Capernaum, porque ahí vivía él.
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás arrojada. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las cosas que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Por tanto, será más tolerable el castigo. Sí, si usted está aquí y está sin Cristo, y ha rechazado la voz del Espíritu de Dios una y otra vez. Sí, si estás aquí y tu vida siempre ha sido una vida insensata, tú sabes que no eres salvo. Andando en adulterios, andando en fornicaciones, en borracheras, en rebeldías. No puedes esconder una vida de incredulidad en un traje y una corbata. Al menos no delante de la presencia de Dios. Si no eres salvo, sé salvo. Porque aunque ese hombre se vestía de lino y de púrpura cada día, terminó en el infierno. Y Dios le dice, acuérdate. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad para ser salvos? Tal vez este video o esta grabación llegue a sus manos. Y sí, a ti. A ti que no has querido recibir a Cristo como tu Salvador. Acuérdate que escuchaste esta predicación y el Espíritu Santo te puso bajo convicción, bajo la necesidad de ser salvo. Sé salvo ahí donde estás. Dobla tus rodillas y pídele al Señor que salve tu alma. Oh, la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de tus pecados. Aunque usted se sienta la persona más escupida de este mundo, aunque parece ser que tu vida no tiene sentido, quiero recordarte que el Dios del cielo te ama como nadie te ha amado ni te amará jamás. Sé salvo, sé salvo. Y ahí estará un hombre jalándose sus cabellos, rasguñándose su piel en medio de sus tormentos, agarrándose su cabeza y apretándola, porque así estuvo de ser salvo y no quiso. Así estuvo. Y se acordará toda la vida que le respondió al apóstol Pablo: por poco, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Se acordará que estuvo en un culto. Se acordará que recibió un folleto. Se acordará que toda la vida oraron por él o por ella. Pero esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres apagaron esa luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Habrá algo peor que lo eterno? Que ser despedidos con la maldición de Dios. Que ser azotados con el tormento de las llamas. Que llevar la conciencia reventada toda la eternidad, diciendo: ¿por qué no fui salvo? ¿Por qué no fui salvo? Sí, creo que lo peor es esto. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:8: excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Ya lo tiene por ahí. Ya llegó, ya leo el 8. 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena. Versículo 9, 1:9 de 2 Tesalonicenses: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder.
Oh iglesia, oh iglesia. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén, hermanos. Delicias a su diestra para siempre. Qué bendición es gozar de la presencia de Dios. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esa bondad y esa hermandad es porque Él dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, hermanos. La presencia de Dios es tan dulce. La presencia de su hermosa palabra cuando nos visita, nos quebranta, nos deshace, nos desnuda, y aunque nos pone bajo convicción, nos atrae con cuerdas de amor eterno e inigualable. La presencia de Dios llega a ser formidable como nadie, como nada. Oh, qué hermoso es que en medio de nuestra vida tan leprosa, en medio de una vida tan llena de inmundicia, arrastrándonos y escondiéndonos en las cuevas, todavía Él llega y pone su toque sobre nosotros. Y su dulce presencia nos la hace sentir, diciéndonos: quiero, sé limpio. Qué dulce es el perdón cuando Dios perdona. Qué bendita gloria es alabarle en la hermosura de su santidad. Nada como la hermosa presencia de Dios. Pero dice su palabra que estos que van al infierno serán excluidos de la presencia de Dios. No más, no más, no más esa gracia que Dios hace derramar sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, pero ya no más. El injusto y el malo ya no gozarán más de su presencia, serán excluidos. Y es que es la presencia de Dios lo que lo llena todo en todo. Nabucodonosor se estaba poniendo rojo, estaba haciendo un berrinche zapateado, y se para Sadrach, Mesach y Abednego y le dice: mira, para acabar pronto, mi rey, de una vez sepa tu corazón que no vamos a adorar a la triste imagen de talla que te paraste por ahí, ni tampoco vamos a doblar las rodillas ante ese pedazo de piedra bañado en oro. Y entonces el tipo casi le da una embolia del coraje, manda calentar 7 veces más el horno. Aquellos hombres que los agarraron y los aventaron cuando abrieron la puerta del horno, aquellos hombres se quemaron. Abre la persiana para ver cómo se están achicharrando, para burlarse de ellos. Pero de repente los ojos del buen Nabu, porque así le decían sus cuates, se empiezan a hacer grandotes y empieza a llamar al que estaba cerca de él y le dice: ¿cuántos echaron al horno? ¿Cuántos echaron? Pues 3, mi rey. Yo veo 4. Yo veo 4. Y el cuarto se parece como al Hijo de Dios. Y ahí andaban Sadrach, Mesach y Abednego en la presencia de Dios. El fuego no hace mella al creyente. No, sus vestidos no se quemaron, ni siquiera olían a fuego. Sus cabellos estaban íntegros en él. Cuando llegan y los revisan, hacen entender lo precioso, lo glorioso que es la dulce presencia de Dios. Porque lo que hace al cielo, cielo es la presencia de Dios, hermanos. Y lo que hace al infierno, infierno es la ausencia de la presencia de Dios. El cielo sin Cristo, dime qué es. Dime qué es. Si aún Sadrach, Mesach y Abednego
en medio del horno de fuego, gozaban de su dulce presencia. Dime qué es el cielo sin Cristo. Y aunque morásemos en el infierno con su presencia, hermanos, sería para nosotros un cielo. Porque es la presencia, la dulce presencia de Dios, lo que hace al cielo cielo. Pero Dios les dirá en aquel día: apartaos de mí, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Los ángeles tomarán a ellos, y por más que rueguen misericordia, y por más que supliquen y lloren, no habrá. No. Wake up, my friend. Ya estás, ahí estás. Como si no supiésemos. En verdad, como si no supiésemos. Oh, cómo rogaremos ese día. ¿Por qué no pedí por avivamiento? ¿Por qué no rogué al Dios del cielo por avivamiento? ¿Por qué no ayuné? ¿Por qué no hice más por avivamiento? Y llegará el día en donde dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán. Y de repente el apóstol Juan está estupefacto, anonadado, contemplando un trono de gran magnitud, un trono blanco. Pero de repente cambia su mirar al que está sentado en él y se asombra al verle, porque Juan le conocía. Sí, Juanito, el discípulo amado. Juan reconocía que él había estado recostado en el pecho de él, del dulce Cordero de Dios, pero ahora está sentado como el juez de toda la tierra. Sus ojos son como llama de fuego. Y Juan solamente lo ve. De repente le sorprende la larga fila de muertos. Y vi a los muertos, la larga fila. Espero en Dios que no estén los de nuestra casa. Espero en Dios que su vida haya sido tan viva, tan avivada, que al menos a los nuestros hayamos alcanzado. Y de repente vio la larga fila de hombres de pie ante Dios. Todo tipo de hombres con todo tipo de carga de pecado. ¿Te puedes imaginar el último? Los ojos grandes, se estiraba sus barbas, se asomaba, no quería ni ver al que estaba sentado. De él se escribió: mejor le hubiera sido no haber nacido. Ahí estará el buen Judas en la larga fila. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en ellos escritos. 2 libros se abrieron. De repente, los libros en plural, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Uno
Solamente uno. Solamente un libro se abrió, que era el libro de la vida. No hubo creyentes que llenáramos más hojas. No hubo creyentes que hiciéramos más libros. No hubo creyentes ganadores de almas que tuviéramos tal compasión que alcanzáramos a 7,000 millones de personas en nuestra generación. ¿Dónde estaba la iglesia de nuestro tiempo? ¿A cuántos alcanzamos? No es que no sabíamos. No es que no sabíamos. Y muchos de aquí, después de lo que ya hemos escuchado en ambos mensajes, nos va a seguir importando un miserable comino sin avivamiento. Tristemente, como si no supiéramos, por la dureza de nuestro insensato corazón. Nada más un libro. Nada más un libro. Los libros fueron abiertos y entonces empezaron a ser juzgados los muertos. Cada uno de ellos pasará. Fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Sí. ¿Me hace el favor de pasar, hijo? Sí, usted mero. Te la ganaste, compadre. ¿Cómo te llamas? Daniel. Sonríe a la cámara. Al menos ahorita que puedas. La palabra de Dios hace entender que nadie va a ser juzgado sino por 2 o 3 testigos. No se puede aceptar un juicio excepto por 2 o 3 testigos. Y aunque la Trinidad está como testigo, pero Dios nos ha dejado a nosotros como precisamente los testigos. Y el libro de Deuteronomio enseña que si una persona llegase a morir y no sabíamos quién mató a Daniel o quién mató a la persona, entonces los sacerdotes se iban a reunir y iban a tomar en vara ahí estás bien, 1, 2, a la ciudad más cercana, compadre. Te anda tocando bailar con la más fea. Y luego, my wifi, 1, no, te salvaste, 2, 3 y piquito. A ver, de ese lado, no, creo que ahí sí, ya. 1, 2, 2.5. Y entonces a los más cercanos se nos haría responsables de la muerte de Daniel. ¿A quiénes, hermanos? ¿A los más qué? ¿A los más qué? Usted y yo somos responsables de los más qué. No solamente de los más cercanos, sabemos claramente que también de los más lejanos. Pero te he dicho todo el sermón, al menos los de tu casa. Porque parece ser que no sabemos. ¿Acaso no sabías? ¿No sabías? ¿No sabías que tú ibas a estar allí? Primera de Corintios capítulo 6 dice la palabra de Dios. Leo en el versículo 2. Primera de Corintios, el capítulo 6, ¿lo tienes por ahí? Dice la palabra de Dios en el versículo 2. ¿O no qué? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
¿Acaso no sabías? ¿Acaso no sabías, querido hermano, que tú y yo íbamos a estar ahí precisamente para juzgar al mundo? ¿Acaso no sabías? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si hemos de juzgar al mundo, ¿cómo estamos minimizando o no podemos juzgar cosas tan pequeñas? Y el siguiente versículo dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los mismísimos ángeles? ¿Acaso no sabías? Y entonces está Daniel. Y pasa el primero. Ojalá y que no sea tu papi. Ojalá que no sean nuestros hijos, Elí. Ojalá y que no sea nuestro cónyuge. Ojalá y que no sean nuestros vecinos. Y ahí estará Daniel. ¿Lo conoces? ¿Qué era de ti? Mi primo. ¿Tú sabías, Dani? ¿Tú sabías, Dani? ¿Tú sabías que había un infierno? ¿Por qué no me dijiste, Daniel? Señor, yo tomaba con él. Es más, yo trabajaba con él. Jamás supe que era cristiano. Él decía igual maldiciones como yo. ¿Por qué él está allá y yo acá? Dime por qué. ¿Por qué? Porque él no va a ser condenado y yo voy a ser echado a las llamas del infierno. Él sabía y no me dijo a mí. Si vivía igual que yo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Los libros fueron abiertos, no para ver si te portaste bien e ibas al cielo, y si te portabas mal e ibas al infierno. No, los libros fueron abiertos para recibir mayor o menor condenación, precisamente, no para otra cosa. Y allá seguía viendo solamente un libro. Los ángeles lo toman y aquel hombre se despide no con la bendición de Dios. Y aunque trata de aferrarse y rogar: dame una oportunidad, por favor, Señor, dame una oportunidad. Te la di. Se llamaba Daniel. Habrá 2 o 3 testigos. Next. Y pasa el que sigue. ¿Lo conociste? Te insisto, ojalá que no sea tu papi, ojalá que no sea tu mami, ojalá que no sea nadie de los nuestros, porque por nuestra falta de avivamiento, mejor en el infierno, decía aquel hombre: mándales por favor, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. No, allá están los creyentes. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y míranos a los creyentes. Míranos a los creyentes. Y a quienes alcance esta predicación, que tampoco salimos de nuestro hueco. ¿Lo conocías? Pues cómo no. ¿Qué pasó, Dani? Pues es que Señor, yo no quise tener un problema con mi familiar. Era tan católico que no quise tener una división en la familia. No quise, me dio miedo, no sabía cómo, Señor. Daniel, estás condenando mi alma, Dani, por tu silencio, Daniel. Y no quiero atormentar más tu alma, Dani.
Por favor, siéntate. Pero en serio, pidámosle a Dios que nos avive, porque esto no se compara en nada a lo que verdaderamente vamos a padecer allí. No con una carne como la nuestra que no entiende el sentido de la eternidad, no con una carne como la nuestra que no entiende la bendición de ser salvos, sino ahora estaremos con una nueva naturaleza que no tiene presencia de pecado, y entenderemos el sentido de la eternidad y nuestro terrible fracaso al no haber hablado a personas de Cristo. Con razón Dios dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cada uno de nosotros somos testigos de nuestros más cercanos. Si la verdad divina no te anima a rogarle al Dios del cielo por avivamiento, yo no sé en serio que pueda hacerlo. En verdad no sé. Termino ya acabé ya. Con razón Dios escribía. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con quién. ¿Para con quién? ¿Por qué para con nosotros si ya somos salvos? ¿Por qué para con nosotros si ya estamos del otro lado? ¿Por qué Dios es paciente para con nosotros? Porque sabe que viene ese día y Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que estemos allí. Por eso la Escritura dice que enjugará toda lágrima nuestra. Porque, hermanos, lloraremos como no tiene usted una idea, a causa de nuestra falta de avivamiento. Oh, hermanos, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no percibieres al impío para que se vuelva de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre. ¿De dónde? Dos casos, solamente cuento uno. Peleó con su esposo, el esposo se la aventó encima, ella nada más agarró el cuchillo y de repente sintió lo caliente de la sangre de su esposo en su mano, mientras su esposo se deslizaba al suelo. Ella levantó a su esposo muerto. Ni con Ribotril, ni con diazepam, ni con Lexotan, ni con marihuana, ni con nada se puede sacar de la mente de esta dama dos cosas. Número uno, sus manos manchadas de la sangre de su esposo. Y número dos, el olor de la sangre de su esposo sobre ella. Dígame, ¿vale la pena vivir sin avivamiento? Hay un libro que llenar. Amén. Hay tanto que hacer. Qué bueno por todos los talentos y gracias que tienes, pero no nos alcanzará ninguno de ellos precisamente para alcanzar las almas. Nadie va a ser
Nadie va a venir corriendo en arrepentimiento por un himno que hayan escuchado. Es necesario que hombres llenos del Espíritu Santo, que caminamos con Dios, vayamos allá afuera y prediquemos del Dios que nos ha salvado, hermanos. El infierno real, pero no minimiza el cielo, hermanos. Todavía hay un cielo que espera al pecador que se arrepiente. Vayamos y prediquemos de Cristo. Que el sacrificio de Cristo no quede nada más olvidado en una cruz, sino que haya una iglesia que no se diga de ella que no supo, sino una iglesia que se diga de ella que sí supo y que fue responsable con el mensaje que se le encargó, que terminó sus días predicando el precioso evangelio de su Salvador. Así debe de ser. Puestos de pie, iglesia, por favor.